Si estás disfrutando de este audiolibro, apóyanos desde 20 pesos mexicanos o $1 americano. Si gustas hacer un donativo, puedes encontrar el link de Patreon en la caja de información. El perfil de Patreon es Violín para Todos. Esto nos ayudará a comprar equipo adecuado y nuevas voces narradoras para ofrecerte material de mejor calidad. Gracias. Capítulo 18. De la conjuración de Antípatro contra su padre. Como Antípatro tuviese ya muy cierta esperanza del reino, sin contradicción alguna, fue muy aborrecido por todo el pueblo, sabiendo todos que él había buscado acechanzas a sus hermanos para hacerlos morir, y no estaba él también sin temor grande viendo que los hijos de los hermanos muertos crecían. Tenía 2 hijos de Alejandro nacidos de Eclatira, el uno se llamaba Tigranes y el otro Alejandro. Tenía también de Aristóbulo y de Berenice, hija de Salomé, 3, el uno llamado Herodes, el otro Agripa y el otro Aristóbulo, y 2 hijas también que tuvo, una llamada Herodia y la otra llamada Mariana. Herodes había dejado a Glafira que se fuese con todo su dote a Capadocia, después de haber muerto a Alejandro, y dio la esposa de Aristóbulo, Berenice, a un tío de Antípatro por mujer, porque Antípatro inventó este casamiento para reconciliarle y trabar amistad con Salomé, que antes solía estar muy enojada contra él. También andaba por tomar amistad con Feroras, dándole muchos dones y haciéndole muchos servicios. Lo mismo hacía con todos los que sabía que eran amigos de César, enviando a Roma mucho dinero. Había dado muchos dones a Saturnino, con todos los otros que estaban en Siria, y cuanto él más daba, tanto más era aborrecido por todos, porque parecía no dar tanta riqueza por parecer liberal, cuanto por gastar todo esto a causa del gran miedo que tenía. De aquí procedía que no aprovechaba en la voluntad de aquellos que recibían sus dones. Antes le eran mayores enemigos que aquellos que no recibían de él algo. Mostrábase cada día más liberal en repartir las cosas y en hacer grandes dádivas, viendo cómo, contra la esperanza que él tenía, Herodes mostraba cuidado de los niños huérfanos y entendía, por la lástima que le veía tener de los hijos, cuánto le pesaba por los muertos. Y habiendo un día juntado todos sus deudos cercanos y amigos, estando delante los niños huérfanos, hinchó sus ojos de lágrimas y llorando dijo: «Una desventura muy triste me ha quitado los padres de estos, pero la naturaleza y la misericordia que unos a otros debemos me encomienda a mí los mozos. Quiero pues experimentar y probarme, y pues he sido padre desdichado y muy desventurado. Sea para estos bien proveído abuelo, y dejarlos en los amigos míos mayores, para que después de yo muerto los puedan regir. Para esto pues prometo, oh Feroras, tu hija, al hijo mayor de Alejandro por mujer, porque le seas tutor y pariente, y a tu hijo, oh Antípatro, la hija de Aristóbulo, porque de esta manera serás padre de la huérfana. A su hermana tomará mi Herodes, descendido de mi abuelo de parte de madre que fue pontífice, y de estas cosas esta es mi voluntad, y esto dejo ordenado, a lo cual ninguno de los que me aman contradiga ni repugne. Y ruego a Dios, por bien de mi reino y de mis nietos, que los junte como yo tengo señalado en casamientos, y que pueda ver a estos hijos más tiempo, y lograr de ellos con mejores ojos que no tuve para con los padres». Después de haber hablado estas palabras, lloró algún poco e hizo que se diesen las manos derechas a los muchachos, y saludando a cada uno de los demás que allí estaban, despidió todo el consejo y ayuntamiento. Luego Antípatro se apartó, y no hubo ninguno de los mozuelos que ignorase cuánto pesar hubiese recibido Antípatro por aquello, porque pensaba que su padre le había quitado de su honra, y que en todo había peligro. Si los hijos de Alejandro, además de tener a su abuelo Arquelao, tenían también al tetrarca Feroras por tutor y ayuda, pensaba también y veía cuán aborrecido era de todo el pueblo, por ver que había quitado la vida a los padres de aquellos muchachos. Con esto, todo el pueblo se movía a gran compasión, veían cuán amados eran los muchachos por todos, y cuán gran memoria quedaba a todos los judíos de los que por maldad de Antípatro habían sido muertos. Por tanto determinó de todas maneras desbaratar aquellos desposorios y ayuntamientos. Temió de comenzar por su padre, viendo que estaba muy vigilante y con gran cuidado en cuanto se hacía, pero atrevióse a venir públicamente muy humilde y pedirle en su presencia que no le privase de la honra de que pensaba y juzgaba ser el digno, y no le dejase él solo nombre de rey, dejando a los otros el señorío,
y no podía él alcanzar el señorío del reino si aún además del abuelo Arquelao era unido por su suegro con los hijos de Alejandro Feroras, y rogaba muy ahincadamente y con gran instancia que por ser muchos los de la generación real mudase aquellos casamientos. El rey tuvo 9 mujeres, de las 7 tenía hijos, de Doris a Antípatro, de la hija del pontífice llamada Mariana tenía a Herodes, y de Maltase de Samaria a Antípatro y Arquelao, y una hija llamada Olimpiada, que había sido mujer de su hermano Josefo y de Cleopatra, natural de Jerusalén. A Herodes y a Filipo y a Facelo de Palada tenía también otras hijas más, Rojana y Salomé, la una de Fedra y la otra habida de Elpide, y 2 mujeres sin hijos, la una era su sobrina y la otra hija natural de su hermano. Hubo de Mariana 2 hijas, hermanas de Alejandro, y de Aristóbulo. Como tuviera pues tanta abundancia de hijos e hijas, deseaba Antípatro que se hiciesen otros casamientos y que se juntasen de otra manera. Entendiendo el rey el ánimo de Antípatro y lo que tenía en el pensamiento contra los muchachos, tuvo muy gran enojo, y fue muy airado porque pensando en la muerte que había hecho padecer a sus hijos, temía que ellos en algún tiempo no quisiesen vengarse de las acusaciones que Antípatro había hecho contra sus padres. Pero quísolo encubrir, mostrándose enojado con Antípatro y diciéndole malas palabras. Después, movido y persuadido Herodes con las lisonjas y buenas palabras de Antípatro, mudó lo que antes había ordenado. Dio primeramente a Antípatro por mujer la hija de Aristóbulo, y su hijo a la hija de Feroras. De aquí se puede sacar muy fácilmente cuánto pudieron las lisonjas de Antípatro, no habiendo podido Salomé antes alcanzar lo mismo en la misma causa, porque aunque ésta le era hermana y muchas veces se lo había suplicado, poniendo por medio a Julia, mujer de César, no había querido permitir que se casase con Sileo el árabe. Antes dijo que lo tendría por enemigo si no dejaba tal pensamiento y deseo, y después la dio, forzada y contra su voluntad por mujer a Alejo, amigo suyo, y de 2 hijas suyas dio la una al hijo de Alejandro y la otra al tío de Antípatro, y de las hijas de Mariana la una tenía el hijo de su hermana Antípatro y la otra Facelo, hijo de su hermano. Cortada pues la esperanza de sus pupilos y juntados los parientes a placer y provecho de Antípatro, tenía ya cierta confianza, y juntándola con su maldad no había quien le pudiese sufrir, porque no pudiendo olvidar el odio y el aborrecimiento que cada uno le tenía, se mostraba seguro con el miedo que se hacía tener, obedeciéndole también Feroras como a propio rey. Movían también nuevos ruidos y revuelta a las mujeres en el palacio, porque la mujer de Feroras con su madre y hermana y con la madre de Antípatro hacían todas estas cosas atrevidamente, y más de lo que acostumbraban, osando también injuriar con muchos denuestos a 2 hijas del rey, por lo cual era principalmente tenida en poco por Antípatro. Como pues fuesen muy enojosas y muy aborrecidas estas mujeres, había otras que le obedecían en todo y seguían su voluntad. Solo era Salomé la que trabajaba para ponerlas en discordia y decía al rey que no se venían a juntar allí por su bien, sabiendo las mujeres cómo eran acusadas por ello y que Herodes había recibido enojo. Guardáronse de allí en adelante de juntarse manifiestamente, y no se mostraban tan familiares unas con otras como antes, y fingían delante del rey que estaban discordes y andaban de tal manera este disimulo, que delante de todos no dejaba de ofender Antípatro a Feroras, pero en secreto se juntaban y se hacían grandes convites y tenían sus consejos de noche. Al ver esto tan secreto, se confirmó mucho la sospecha, sabiéndolo todo de Salomé y contándoselo a Herodes. Y enojado por esto en gran manera, principalmente contra la mujer de Feroras, porque a ésta acusaba a Salomé más que a las otras, juntando todos sus amigos y parientes en consejo, dio cuenta de las afrentas que había hecho a sus hijas, además de muchas otras cosas que dijo, y que había dado dádivas y muchos dones a los fariseos, porque se levantasen contra él, habiendo dado ponzoña a su hermano y hechizos, le había puesto en grande enemistad con él. Después, ya a la postre, tornando su habla a Feroras, preguntóle que a quién quería él más, a su hermano o a su mujer. Respondióle Feroras que primero carecería de la vida que no de su mujer. No sabiendo lo que debía hacer, púsose a hablar con Antípatro. Mandóle que no tuviese qué hacer con Feroras, ni con su mujer, ni con algo que a ellos afectase. Y obedecíale públicamente a lo que mostraba,
mas secretamente de noche estábase con ellos, y temiendo que Salomé no le hallase, simuló con los amigos que tenía en Italia que había de partir para Roma, enviando ellos cartas de esto, en las cuales también mandó escribir que poco tiempo después partiese tras él Antípatro, porque convenía que hablase con César. Por lo cual Herodes luego le envió muy en orden y muy proveído de todo lo que necesario, dándole mucho dinero, y diole también para que lo llevase consigo su testamento, en el cual Antípatro estaba constituido rey y heredero del reino, y por sucesor de Antípatro Herodes, nacido de Mariana, hija de pontífice. Sileo árabe también se vino a Roma menospreciando el mandamiento de César, por averiguar con Antípatro todo aquello que antes había tratado con Nicolao. Tenía éste con Areta su rey una grave contienda, cuyos amigos él había muerto, y a Sogemo en la ciudad llamada Petra, el cual era hombre muy poderoso, y habiendo dado dinero a Fabato, procurador de César, teníale para que le favoreciese. Pero dando Herodes mayor cantidad de dineros a Fabato, le desvió de Sileo, y por vía de éste pedía lo que César mandaba, y como aquel le hubiese dado muy poco o casi nada. Acusaba a Fabato delante de César, diciendo que era un dispensador, no de lo que a él convenía, sino de lo que era en provecho de Herodes. Movido a saña Fabato con estas palabras, siendo tenido aún por muy honrado por Herodes, manifestó los secretos de Sileo, y descubrióselos al rey, diciendo que Sileo había corrompido con dinero a Corinto su guarda, y que convenía mucho mirar por sí y tomar a este preso. Además, no dudó Herodes en hacerlo, porque este Corinto, aunque hubiese sido siempre criado en la corte del rey, todavía era árabe de natural. Poco después, mandó no a este solo, pero prendió también con él a otros 2 árabes, el uno llamado Filarco y el otro grande amigo de Sileo. Puesta la causa de estos en juicio, contestaron que habían convenido con Corinto, dándole mucha cantidad de dineros, que matase a Herodes. Diputada también esta causa por Saturnino, regidor entonces de Siria, fueron enviados a Roma.